¿Cuáles son las ventajas o beneficios de implementar en nuestra organización, sea una empresa o sea una organización pública o una ONG, esta estrategia de responsabilidad social? Yo ahí les puse algunos que fui recopilando de diferentes fuentes, como para que tengan un barrido bien general de lo que se trata y de qué beneficios podemos obtener. El primero que me interesaría comentarles es el tema de que se logra, a partir de esta implementación, una mayor lealtad y una menor rotación de los grupos de interés. ¿Qué significa esto? Básicamente, en una sola palabra, fidelización. Lo que obtenemos es eso. Obtenemos tanto de nuestros clientes internos como externos, para usar las palabras que me dijeron ustedes en la clase del jueves, obtenemos eso, una mayor fidelización de los mismos, que estén contentos con nuestro accionar. Obviamente, por otro lado, y vinculado también a este aspecto, podemos notar una mejora de las relaciones en general, con nuestros vecinos, con la comunidad en general, y también con las autoridades. Obviamente, si hablamos de temas un poco más macro, podemos decir que al implementar una estrategia de responsabilidad social, nuestra organización está contribuyendo al bienestar común y al desarrollo de una sociedad quizás un poco más equitativa, al desarrollo de esas comunidades en las cuales se encuentra asentada. Por otro lado, podemos hablar de un incremento de la visibilidad de nuestra organización al asumir este comportamiento responsable. Y también, no solamente en la comunidad, sino, si hablamos de una empresa, también dentro de lo que es el mundo empresarial. Además, sobre todo, si hablamos de empresas, si hablamos de organizaciones que tienen fin de lucro, vamos a ver reflejado todos estos beneficios en un aumento de la rentabilidad. Esto lo nombramos hace un par de clases, ¿no? Cómo se veía mejorada este punto, este aspecto. Todo esto, básicamente, al igual que cuando hablamos el año pasado de la aplicación de buenas prácticas ambientales, va a redundar en un aumento de la competitividad, se transforma en un elemento diferenciador de nuestro negocio. Entonces, nosotros cuando hablamos de rentabilidad, vuelvo un poquitito para atrás, tenemos que acordarnos que siempre esta rentabilidad se plantea a mediano o largo plazo, o sea, no va a ser un incremento en nuestras ganancias en el corto plazo, ¿no? Pero también eso nos va a llevar a que podamos acceder a créditos, o que las tasas sean más blandas para estos créditos, o a capital, ¿no? Específicamente. Va a aumentar también el valor de nuestras inversiones, por otro lado, y obviamente va a generar una mayor lealtad de los consumidores, relacionado con el primer punto que veíamos. Entonces, acuérdense, ahora sí, volviendo a la competitividad, el incremento de la competitividad, lo que significaría la aplicación de estas estrategias como elemento diferenciador para nuestro negocio y para poder posicionarnos mejor ante la competencia. Otro punto podría ser el de que nuestros clientes puedan tomar, ahora me refiero a clientes externos, ¿no? A consumidores, puedan tomar decisiones mejor informadas, porque nosotros, recuérdense que uno de los puntos básicos de la responsabilidad social era comunicar cuáles son esas acciones que estamos tomando. Entonces, esto nos puede generar también mayores oportunidades para nuestros negocios. Si vamos un poquito más y lo vinculamos con las cuestiones que ya veíamos el año pasado, cuando hablamos de las buenas prácticas ambientales, podemos ver una disminución de nuestros costos operativos y de control, una mejora de nuestra imagen corporativa, vinculado con este puntito que veíamos también antes, mejora de las relaciones, una retención de los empleados, este punto lo vinculamos con el de la menor rotación de los stakeholders, mayor eficiencia también de lo que es el trabajo en equipo. Si nuestro cliente interno, los empleados están contentos, van a mostrar también una mayor proactividad o una mayor propensión a trabajar en equipo. Y obviamente todo esto nos va a llevar a aumento de la reducción de los riesgos asociados a nuestro negocio, o a nuestra organización en general, ¿no? Hablo de negocios y quizás lo circunscribo un poco a lo que es una empresa, pero acuérdense que estamos hablando otra vez de cualquier tipo de organización. Entonces,
Cuando hablamos también de las oportunidades, estamos diciendo que estas estrategias nos van a permitir quizás identificar nuevas oportunidades, porque estamos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, atentos a todas esas necesidades, expectativas que nos piden nuestros grupos de interés. Acá les puse también información del año 2008, que quizás es un poco viejita, pero, y cambian seguramente los porcentajes, pero para que vean, es un informe de Forética. Forética es una ONG mexicana que trabaja con cuestiones de responsabilidad social en ese país. Lo que me interesó mostrarles, aunque sea información que tiene más de 10 años, es que vean cómo podemos nosotros diferenciar en 4 ejes bien distintos cuáles son las ventajas para las diferentes organizaciones de trabajar con responsabilidad social. Esto obviamente se basó en un relevamiento realizado en organizaciones mexicanas que aplicaban estos principios en su accionar. Entonces, Forética lo que hace es diferenciar los distintos beneficios o ventajas de la aplicación de estas estrategias en 4 ejes diferenciados: en la gestión, en los valores, en la marca y en otros aspectos diferentes. En este caso, en lo que está relacionado con la gestión organizacional, vemos que son la mayor cantidad de beneficios inherentes a la aplicación de responsabilidad social, con un 46%, o sea, casi la mitad de las ventajas estarían identificadas con lo que tiene que ver gestión. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de gestión? Básicamente de lograr un mejor clima en la organización, de la competitividad que hablábamos recién, del aporte de beneficios económicos, de una mayor eficacia en el uso de esos recursos y un rendimiento de esos recursos. Cuando hablamos, y también en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, con acciones de desarrollo sostenible. En segundo lugar, hablamos de marca, posicionamiento como marca. Y acá obviamente está lo que tiene que ver con la reputación de nuestra organización y también con lo que hablábamos antes de la fidelización a esa marca. Y con un 14% por último podemos hablar del tema de los valores. En este caso, cuando hablamos de los valores, que fíjense que está identificado en el color más oscuro, un marrón bien oscuro, en el gráfico de barra sería tranquilidad o sentirse bien. O sea, esto que veíamos en una de las clases, creo que la clase del martes pasado, que yo les contaba de el credo de Johnson y Johnson, que hablaba de ser buenos ciudadanos y hacer obras buenas y caritativas. Estaría relacionado con ese aspecto, y también con el bienestar social, como pueden ver abajo. Entonces fíjense todos los aspectos que podemos relacionar con las ventajas de aplicación de estas estrategias. Acá lo tenemos separado, también surge esta información de ese mismo análisis, de ese mismo estudio, y acá lo tenemos separado por los ejes del desarrollo sostenible, que como vimos también el martes pasado, se pueden aplicar y se pueden transpolar a la responsabilidad social. Entonces tenemos lo que tiene que ver con la gestión empresarial y de buen gobierno, la gestión ambiental y la gestión sociocultural. Fíjense entonces cómo los relacionados con la gestión empresarial, no les voy a nombrar todos obviamente, pero podemos ver lo que es la creación de empleo, el ser transparente y estar propenso al diálogo con sus actores interesados, a lo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros, atender y proteger los derechos de los clientes externos en este caso. Cuando hablamos de gestión ambiental, podemos hablar, por ejemplo, en este caso es muy básico lo que se dice, ¿no? El respeto al ambiente y el desarrollo de acciones específicas que eviten el calentamiento global. Y el resto de acciones que están vinculadas, están relacionadas con lo que es la acción social, colaborar con ONGs, colaborar con proyectos culturales, deportivos, con aquellos grupos más vulnerables. Fíjense, sin embargo, que según esta diferenciación de ventajas, básicamente la mayoría las podemos relacionar con la parte económica y de buen gobierno, dentro de lo que son las patas del desarrollo sostenible. Yo la clase pasada, la del jueves, les comenté que había una diferencia entre lo que es una acción de responsabilidad social y una acción social. Y acá entonces les hice un cuadrito para que puedan entender cuáles son estas diferencias y por qué una acción que quizás para ustedes podría ser de responsabilidad social, en realidad termina siendo una acción meramente social, que es algo totalmente diferente.
Entonces, una acción de responsabilidad social tiene que estar, como vimos hasta ahora, incorporada en la organización, tiene que ser parte de nuestras políticas, de nuestras estrategias, de nuestra planificación a corto y largo plazo. En cambio, una acción social es algo externo a esa organización, es algo que quizás se puede dar una vez al año o por un periodo determinado, pero que no forma parte de lo que es las políticas empresariales propiamente dichas, no está intrínsecamente relacionado con la organización. Por otro lado, una acción de responsabilidad social vimos que tiene distintos y muchos grupos de interés afectados, tanto interna como externamente a la organización. En cambio, una acción social solamente va a tener un único beneficiario, que es la comunidad, que es un actor externo. Una acción de responsabilidad social, por otro lado, genera beneficios compartidos. Esto también lo vimos, o sea, va más allá de la generación de beneficios económicos, si hablamos de una empresa, sino que va también de la mano de beneficios sociales, culturales, ambientales, de buen gobierno, de transparencia. Los beneficios son compartidos entre la organización y los distintos grupos interesados. En cambio, una acción social es netamente caritativa o altruista, se realiza para sentirse bien, como veíamos recién en otra de las diapos. Es algo que lo hacemos y no esperamos algo a cambio, digamos. No está mal que el resto de la acción de responsabilidad social esperemos algo a cambio, porque acuérdense, sobre todo cuando hablamos de empresas, que el objetivo de las empresas es el lucro, que esto ya se los dije también. Entonces, está bien esto de hablar de beneficios compartidos, es un ganar-ganar. O sea, ganamos todos los que estamos relacionados con esa acción. Por otra parte, ya vamos en el cuarto punto, una acción de responsabilidad social lo que hace es producir capacidades, aumentar las capacidades y el desarrollo tanto en el entorno externo como interno a la organización. Un poco vinculado también con lo de los beneficios compartidos. Ganamos todos. En cambio, una acción social no tiene nada que ver con esto, no genera ni capacidades, ni valor agregado, ni ningún tipo de beneficio por añadidura. Es una acción netamente altruista, como veíamos antes. Y por último, una acción de responsabilidad social lo que hace, como veíamos antes, es crear compromiso. Nosotros nos demostramos responsables de una forma genuina, en lo que nosotros decimos está acorde con lo que nosotros hacemos, eso obviamente crea un compromiso. En cambio, una acción social, una acción de filantropía o de caridad, puede llegar a ocasionar dependencia, ocasionar que ese público al que nosotros estamos tratando de beneficiar dependa demasiado de esa ayuda que le estamos dando, y realmente acá se vea reflejado cuando no estamos generando capacidades. Un ejemplo que quizás se entiende, aunque sea muy burdo, es que no estamos enseñando a pescar, sino que directamente damos el pescado para que la gente se alimente. Y lo que nosotros queremos con las acciones de responsabilidad social es ayudar a pescar justamente. Para redondear un poquitito este tema, ¿qué es entonces responsabilidad social con todo esto que estuvimos viendo en la semana anterior y con esta clase? Sería cualquier tipo de iniciativa que tiene que partir desde una organización y no de presiones externas a la organización. ¿Qué me refiero con presiones externas? No me refiero a las necesidades y expectativas de los grupos de interés, sino con algo quizás parecido a lo que hizo Greenpeace en el video que les puse de Mattel, ¿no? Tiene que ser algo que nosotros creamos que tenemos que hacer en base a un estudio concienzudo, obviamente, de cuáles son las necesidades, las expectativas, los deseos de nuestros diferentes stakeholders. Las estrategias tienen que ser discretas, tienen que ser estrategias que quizás tengan un inicio y un fin. Eso significa discreto, que sean más bien del tipo proyecto para después poder avanzar con otra cosa, porque acuérdense que yo les dije que el concepto de responsabilidad social es un concepto netamente dinámico, es un concepto que va cambiando como cambian las necesidades y los deseos de los grupos de interés. Y obviamente, la responsabilidad social, como veíamos las anteriores clases y como veíamos en la diapositiva anterior, tiene que ser realizada también puertas adentro de la organización, no solamente hacia la comunidad en general o hacia un actor externo. ¿Qué no es responsabilidad social? Un poquito ya lo estuvimos hablando, un poquito lo podrán dilucidar con todo esto lo que les estuve diciendo. No es caridad.
no es filantropía, no es una acción altruista, no es maquillaje publicitario, no es algo que decimos para quedar bien con las autoridades, no es una estrategia de mercadeo, no es cumplir con la normativa, o no es algo que hacemos solamente para reducir impuestos. Eso definitivamente no es responsabilidad social corporativa, aunque muchas empresas lo hagan ver como que sí lo es. Y por eso me interesa que para el jueves, como les dije también, podamos buscar ejemplos de diferentes organizaciones que apliquen responsabilidad social o que dicen que aplican responsabilidad social para poder estudiar si realmente es un ejemplo o no es un ejemplo en este sentido. Bien, por último, vamos a trabajar, esto lo tienen bastante desarrollado también en el texto de Moreno Prieto, pero lo vamos a desarrollar para que puedan tener una idea de lo que tienen que apuntar cuando lo vayan a leer. Son entonces diferentes instrumentos que nosotros podemos utilizar para poder implementar responsabilidad social en una organización, o diferentes acciones vinculadas con la responsabilidad social. Los primeros que se me ocurrió, ay, me está haciendo bolsa el sol. Tenemos 5 herramientas. La primera que vamos a trabajar, o que yo me interesó nombrarles, son los códigos de conducta. Los códigos de conductas, ustedes los han visto seguramente en otras asignaturas y por otros temas distintos, pero los códigos de conducta en general, ¿qué son? Son documentos que describen los derechos básicos y los estándares mínimos que una organización se compromete a cumplir para poder alcanzar ciertos beneficios, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de códigos de conducta, nosotros teníamos el Código Ético Mundial para el Turismo, que lo hemos visto también el año pasado, y lo han visto seguramente en otras asignaturas. Y también en lo que tiene que ver con la actividad turística, nosotros podemos hablar del Código ECPAT. Espero que sepan de qué se trata ese código. Pero es un código que habla sobre evitar el tráfico, el abuso, la prostitución y el tráfico infantil y adolescente en turismo. Este es un código, está marcado en rojo, porque es un código que está específicamente relacionado con responsabilidad social y con la actividad turística. Ustedes saben que en muchos destinos, en muchos sitios, especialmente, todo lo que es la explotación infantil, y particularmente la explotación sexual infantil, es todo un tema muy complicado, y no para eso tenemos que hablar de los sitios donde se ofrecen diferentes rutas de turismo sexual, como puede ser Tailandia, o como pueden ser algunos sectores de Brasil, o algunos sectores del Caribe, sino que sin ir a esos circuitos, o a esas rutas de turismo sexual, tenemos que hablar de situaciones, sobre todo en destinos muy vulnerables desde el punto de vista sociocultural, que estas prácticas están muy arraigadas y que se ve al turismo como una fuente de obtención de ingresos rápida. Entonces, esto no solamente se vincula con la prostitución de mujeres de mediana edad, sino también, sobre todo, a niños y adolescentes. Lo que hace este código es poner lineamientos para que diferentes destinos y empresas turísticas, y también se aplica a nivel de países, ¿no? de organismos gubernamentales, puedan aplicar prácticas para limitar, evitar y terminar con este flagelo a nivel mundial. Después quizás vamos a trabajar un poquitito más con este código, si es que no lo trabajaron en alguna otra asignatura, pero por ahora les dejo eso, ¿no? Lo que son códigos de conducta, y particularmente este que es de aplicación para la actividad turística. Luego tenemos también a lo que son los informes o reportes de responsabilidad social. En este caso estamos hablando de informes que son preparados y publicados por una organización, una empresa o una organización pública, o una organización de cualquier tipo, que lo que hacen es medir el desempeño económico, social, ambiental y de gobierno de sus actividades, y comunicando a las partes interesadas esos resultados. Otra vez, habíamos dicho que una parte importante de responsabilidad social es la comunicación de los resultados, y lo que logramos con estos reportes es justamente eso. Yo les puse ahí el logo de 2 organizaciones que a nivel nacional, o sea, en nuestro país, nuclean empresas que trabajan bajo responsabilidad social, y que se ocupan de realizar reportes con diferentes acciones que van brindando estas empresas. Ese es un tipo de reporte que podemos armar,
o sea, un reporte de una organización que toma diferentes ejemplos de distintas organizaciones, u otro es lo que nosotros podemos armar como organización con todas las acciones que nosotros tomamos como organización, o tomando las más importantes. Pero bueno, me interesa también que quizás chusmeen estas dos asociaciones, estas dos organizaciones, mejor dicho, para que vean cuál es el trabajo, ¿no? Y cuáles son las organizaciones asociadas a las mismas. Tenemos por un lado el IARSE, que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad. En un pasado se llamaba Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, ahora se amplió el alcance. Y por el otro tenemos al CEATS, que quizás es más conocido a nivel empresarial y en general en nuestro país, porque es también de más larga data, ¿no? Que es el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Vean, las páginas de ambos son www.iarse.org y www.ceats.org. Vean las páginas a ver qué les parece, quizás pueden encontrar aquí los ejemplos que yo les pedía para analizar, o puede servir de disparador para que después puedan seguir indagando en alguno de esos ejemplos. Por otro lado tenemos a las inversiones socialmente responsables. Este quizás puede ser un poco distinto y difícil de entender para ustedes, pero en realidad se basa en, lo que hace es reunir distintos elementos para integrar criterios extrafinancieros, ambientales y sociales también, que no sean solamente criterios económicos, a eso me refiero con extrafinancieros, en las decisiones de inversión en carteras bursátiles. Esto está relacionado con la bolsa, con el mercado de valores. Entonces, hay un índice dentro del mercado de valores que es el Dow Jones. Y dentro de Dow Jones tenemos un índice socialmente responsable que se conoce como Dow Jones Sustainable Index, o sea, el índice de sostenibilidad de Dow Jones. Empresas que cotizan en bolsa, y sobre todo empresas que se quieren mostrar responsables, lo que hacen es también asociarse o empezar a ser cada vez más visibles dentro de lo que es este índice socialmente responsable. Una de esas empresas, por ejemplo, que quizás fue bastante conocida hace unos años, en el 2015, es Volkswagen, la empresa automotriz. Y es tristemente conocida, diría yo, porque ella Volkswagen cotiza en bolsa, aplicaba este índice socialmente responsable, pero en el año 2015 fue separado del mismo, en septiembre más específicamente, después de que la EPA, o sea, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, detectara que había usado un software para truchar los niveles de emisión de diferentes modelos de autos. O sea, lo que hacía este software es mostrar que esos modelos de autos emisiones gaseosas, valga la redundancia, menores a lo que realmente emitían. Y eran estos límites muy superiores a los legales. ¿En qué modelos de autos se detectó esto? Por ejemplo, en el Passat, en el Audi A3, en el Golf, en el Beetle. Muchos de estos autos que les estoy diciendo son autos de alta gama. Entonces lo que se hizo fue separar a Volkswagen de este índice bursátil. Imaginen lo que significó en ese momento. Ese escándalo se conoció como el Dieselgate, para que ustedes tengan una idea. ¿Y por qué hizo esto Volkswagen? Por una de dos razones. O porque no tenía la tecnología suficiente para generar coches que tuvieran o que generaran menos emisiones, y había dicho que sí la tenía, y sí quería mostrarse responsable desde este punto de vista, o porque no le interesaba hacerlo por motivos netamente económicos. Entonces era más fácil optar por decir que hacíamos una cosa, usar un software para mentir, que realmente hacer las inversiones necesarias para hacer lo que tenía que hacer. Entonces acá vemos un ejemplo de una empresa que se mostraba responsable y que realmente no lo era. Por otro lado tenemos a lo que son las guías o principios, que yo algo les nombré en la clase pasada respecto a este tema, y cuando les hablaba, por ejemplo, de lo que es el Pacto Mundial o el Pacto Global. ¿Qué es en este caso? ¿O estamos hablando de estas guías o de principios? ¿De qué estamos hablando? Básicamente de lineamientos que lo que hacen es orientar a la organización en la construcción de un marco social, ético, de buen gobierno y ambiental, que afiance en la gestión de sus negocios o de su organización en general valores que sean socialmente responsables y universalmente reconocidos, por otro lado, ¿no? Estos que hablábamos en la clase pasada, los derechos humanos, salud y seguridad, protección o conservación ambiental, que acuérdense que eran los componentes que Moreno Prieto
cita como donde deben caer las diferentes acciones de responsabilidad social en una organización. Dentro de estas guías o principios, el más conocido es justamente este que les estuve mencionando, el Pacto Mundial o el Pacto Global. Esta es una iniciativa que empezó a trabajar la Organización de las Naciones Unidas en 1999 a instancias de quien fue su secretario general, o quien era su secretario general en ese momento, que era Kofi Annan, que tomó muchas medidas relacionadas con el desarrollo sostenible. O sea, es muy conocido ese secretario general justamente por el impulso a estas medidas, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué era? Era un llamado a que las empresas se puedan mostrar realmente más responsables y pudieran participar en la construcción quizás de una sociedad un poco más justa. En un primer momento se hablaba a nivel de empresas, luego obviamente se estableció, se amplió a diferentes tipos de organizaciones. Entonces, la mayoría de los gobiernos también a nivel mundial aceptaron los distintos principios del Pacto Mundial, ¿no? Y no es necesario distinguir esto, ¿no? No es un instrumento que esté ligado a una certificación o a una auditoría externa, sino que esté a cargo de la ONU. Al contrario, son solamente, como les digo, guías, son lineamientos orientadores, son, no es un instrumento legal, sino que son aspiraciones, y son aspectos que nos tienen que servir a nosotros si queremos empezar a dar los primeros pasos dentro de todo este mundo de la responsabilidad social. Son 10 principios muy básicos, que están relacionados, yo acá tengo un papelito, que me lo dieron una vez que fui a una reunión del Pacto Global Argentino, ¿no? Y son 10 principios, que acá los ponen, después ustedes van a tener, creo que lo tienen en el texto de Moreno Prieto, pero igual después les voy a dar un documento que está relacionado con este tema. Entonces son aspectos que están vinculados con los derechos humanos, con los derechos laborales, o las normas laborales, con la protección ambiental, y con la lucha contra la corrupción, ¿no? Y con lo que es los principios de transparencia. Entonces, este papelito, y estos son los principios básicos, o sea, es algo muy simple, por eso les digo que son solamente lineamientos orientadores. Entonces, el Pacto Global justamente es también la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo, ¿no? Siempre hablando de todos estos instrumentos, todos de que son de carácter voluntario. Entonces, lo que tiene, digamos, como objeto es difundir estas prácticas, difundir esto para que realmente las empresas, como les digo, puedan tener una mejor gestión desde el punto de vista de los aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos y anticorrupción. Y por otro lado tenemos, o Moreno Prieto nombra a otras normas. Yo antes hablaba de certificación cuando hablaba de estas otras normas, pero en realidad no son netamente certificaciones, así que vamos a trabajar con este concepto, ¿no? El de otras normas. Y dentro de esto les puse dos específicamente, la serie de normas ISO 26000 y las normas SA 8000, Social Accountability 8000. En el texto ustedes las tienen con otro nombre, porque era el nombre con el que se conocía antes, ¿no? Que es Accountability. Por eso, digamos, es la norma específica que trabaja con esos aspectos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de estas normas, son también procesos voluntarios de, ¿cómo les puedo decir? Que nos muestran, ¿no? O de comprobación de cumplimiento de un estándar específico. Nosotros el año pasado hablamos de normas, hablamos de la ISO 14001, y ustedes van a hablar luego de la ISO 9001, entonces están relacionados también con ese tema, ¿no? Son instrumentos lo que nos ayudan es, otra vez, a poder implementar en nuestra organización los principios de la responsabilidad social, llega a decir el desarrollo sostenible. Hay diferencias entre la ISO 26000 y la SA 8000. Básicamente la ISO 26000 lo que tiende es a que las organizaciones en general, las empresas primero y las organizaciones en general luego, cuando se amplió el concepto, empiezan a asumir responsabilidades por el impacto social y ambiental de sus productos y servicios, ¿no? Esta fue introducida a nivel internacional en el año 2010, o sea, es una norma bastante nueva. Y por otro lado tenemos a la SA 8000, que esa es de los años 90, o sea, esa es la pionera, digamos. Y en este caso, lo que trata de asegurar, es un poco más amplia quizás, lo que trata de asegurar es que una producción ética de bienes y servicios, o sea, desde la raíz que se muestren estos valores, estos principios éticos, desde cero, desde la cuna de los productos o los servicios que estemos brindando. Estableciendo para eso códigos básicos, ¿no? Relacionados con prácticas de derechos humanos, otra vez, todo lo mismo que estuvimos hablando.
y condiciones de trabajo, ¿no? Que se puedan después replicar a lo largo de toda la cadena de valor, no solamente interna, sino también hacia el exterior de la organización con la que estemos trabajando. Eso básicamente es de manera muy general las diferentes estrategias que podemos nosotros encontrar para poder empezar a trabajar bajo estos lineamientos en nuestra organización.